Bien, ayer lo que vimos no fue esto. Mande. A ver, no oí, no oí. Las imágenes. A ver, es que no te entiendo, pues. Sí. Ah, pues está bien. Ah, sí, sí está bien. No, no pasa nada. No pasa nada. No, porque es una imagen. Está bien. Sí, miren, a veces, ustedes, no veo yo la imagen cuando ejecuto la aplicación y a veces se los regreso según como el tiempo que tenga. Si tengo un poquito más de tiempo, pues yo busco en las otras carpetas a ver si viene el archivo, aunque no se ve en el frame. Lo que se pide es que se vea en el frame, pero a veces no se ve, pero a veces ni siquiera trae el archivo, entonces no puedo ver de ninguna manera. Ya lo revisé. No me acuerdo, ahí lo ves. Ah, a ver, bueno, nos quedamos en esto. En la clase triángulo dijimos que hicimos 3 abstracciones, pero pues la que vamos a utilizar es la última. Vamos a crear un triángulo con 3 vértices, pero ¿cómo vamos a calcular los lados si son los que necesitamos para calcular el área del perímetro? Pues vamos a calcular a través del método distancia. La distancia entre 2 puntos me va a dar los lados. Entonces vamos a crear un proyecto. Va a ser un proyecto nuevo que se va a llamar aplicación cuadrilátero. Eh, 03, ¿verdad? Estamos hoy a 13, ¿verdad? Aplicación cuadrilátero. Cuadrilátero. Muy bien. Pero extrañamente la aplicación cuadrilátero pues va a utilizar el punto y el triángulo. Bueno, vamos a agregar la clase punto, perdón, la clase triángulo, una nueva Java class, se va a llamar triángulo. Esta clase triángulo la vamos a tomar como referencia pues este diagrama, el último, ¿verdad? Este diagrama. Bien, ahí está nuestro diagrama. Aplicación cuadrilátero. Y le vamos a agregar la clase triángulo. ¿Qué atributos tiene la clase triángulo? Tiene 3 puntos, ¿verdad? O sea, está formado, nuestro triángulo en la imaginación está formado por 3 vértices, por 3 puntos. Entonces sería private punto vértice 1. Pero ¿qué pasa con punto? Pues es una clase que no conoce mi proyecto. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar la clase punto a nuestro proyecto. Así es que voy a ir al proyecto de ayer, a la aplicación punto, voy a abrir su paquete de fuentes y vamos a copiar este punto, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el paquete de fuentes del cuadrilátero, con pegar con refactor, ¿verdad? Y como es en otro proyecto, pues la clase se puede llamar igual. Ya, lo único que hicimos fue copiar la clase punto al nuevo proyecto. Y ya lo tenemos. Y ya se quitó el error porque ya detectó la clase punto. Esto, ¿cuántas veces lo vamos a hacer? Pues son 3. Vamos a hacer el vértice 2 y el vértice 3. Muy bien, vamos a agregarle constructores. Vamos a utilizar la inserción de código. 2 constructores. El de default. El de default, ¿cómo sería? Así. Insertamos código,
constructor sin parámetros porque va a ser el default, lo generamos, pero aquí hay un detalle, si se fijan ustedes, vértice 1, vértice 2 y vértice 3 no son objetos todavía, siempre son referencias, pero no tienen ningún objeto asociado. Así es que si queremos usarlos así como están, pues nos va a lanzar una excepción de null pointer. Necesitamos en esas referencias crear los objetos. Así es que aquí normalmente cuando los atributos son de tipo no primitivo, que son de objetos, los constructores son los que crean los objetos. Entonces aquí le diríamos vértice 1 es igual a new punto. Como no tengo información, pues van a ser un punto en el origen. Pero ya en este momento ya vértice 1, vértice 2 y vértice 3 ya no serían referencias nulas, serían referencias que apuntan a un objeto. O sea, aquí sería vértice 2, vértice 3. Ese es el constructor por default. Vamos a agregar el constructor parametrizado. Entonces sería insertar código, constructor, tomamos los tres atributos para que los genere como parámetros y hasta aquí nuestro constructor parametrizado. Se auxilia del operador dis para distinguir el parámetro del atributo. Aquí se está refiriendo al atributo, aquí se está refiriendo al parámetro. Bueno, vamos a agregar los métodos getSet. ¿Cuál qué? Nada más agregamos dos constructores, el de default y el parametrizado. El de default, nosotros tuvimos que crear los objetos. El parametrizado, aquí va a llegar una referencia, se supone que esta referencia apunta a algún objeto y nosotros se la vamos a pasar a la referencia del atributo. No estamos copiando, aquí no estamos copiando objetos. Cuando los tipos son primitivos, sí se copia el valor, pero cuando son objetos, no se copia el objeto, se copia la referencia nada más. Muy bien, vamos a poner los métodos getSet. También por inserción de código. Insertar, getter y setter, pues los tres, todos los queremos. No siempre va a ser así, normalmente sí, pero no siempre. Generamos los métodos get y set. Otra vez, este return vértice 1 no es que regrese el objeto, regresa la dirección donde está el objeto. Regresa la referencia, nada más. Bueno, el método toString casi nunca lo dejo como me lo genera, porque pues creo que le pone información de más, creo yo. Y más bien lo ajustamos a como nosotros lo necesitamos. Es que voy a agregar el método toString por mi cuenta, public string toString, nada más cuidando que sea la firma del método, así. Y lo que quiero que muestre son los vértices, entonces que regrese algo como esto, return B1 más vértice 1 más unos dos espacios más B2 vértice 2 más B3. Ya sabemos que cuando vea este más Java, va a decir, esta es una cadena, entonces esto lo voy a convertir a cadena. Para convertir a cadena manda a llamar el toString y esa cadena que regresa se la pegamos a vértice 1. Ahí me van a salir las coordenadas del vértice 1, las coordenadas del vértice 2, las coordenadas porque son puntos. ¿Así? Y luego ya viene lo interesante. Porque, ¿qué métodos debe tener mi clase? Pues el cálculo del área y del perímetro de este triángulo. El perímetro, pues no me va a servir tanto para resolver el problema, pero el área sí. El área, como dividimos nuestro cuadrilátero en dos triángulos, vamos a crear dos triángulos, obtener el área de cada triángulo y luego sumarla. Bueno, aquí vamos a
Pero para obtener el área del perímetro necesitamos los lados, ¿sí? Y los lados, ¿cómo los vamos a calcular? Vamos a ver, public, ¿qué tipo de dato son los lados del triángulo? Los vértices son de la clase punto, pero los lados, ¿qué tipo de datos son? Doble, ¿verdad? Y le voy a poner lado 1. El lado 1 va a ser la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2. Entonces le diría, vas a regresar y me voy a ubicar en vértice 1 y le voy a pedir, vértice 1 es un punto, sabe calcular distancia con respecto a otro punto. Y le voy a pasar como parámetro el vértice 2. Si lo dejo así, pues la distancia va a ser 0. La distancia del vértice 1 al vértice 1. Así, ¿verdad? Ese es el lado 1 del triángulo. ¿Cómo calculo el lado 2? Lado 2 tiene 3 lados, ¿verdad? Porque es triángulo. Vamos a regresar la distancia entre el vértice 2 y el vértice 3. Nada más con que nos vayamos en orden para que no se nos pase ninguno. Vértice 2, la distancia con respecto al vértice 3. ¿Y el tercer lado cómo sería? La distancia entre el vértice 3 y el vértice 1, ¿no? Entonces sería public. Estos métodos no los puse en el diagrama, están resultando en el proceso. Lado 3. ¿Cómo calculamos el lado 3? Pues va a ser la distancia entre el vértice, si nos vamos en orden, del vértice 3, distancia, puede ser del 3 al 1 o del 1 al 3, debe ser lo mismo, al vértice 1, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí los 3 lados. Con eso fácilmente, ¿qué podemos calcular? El perímetro, ¿no? Es la suma de los 3 lados. Entonces vamos a calcular el perímetro. Es un método. Y va a regresar la suma de los 3 lados. Lado 1. Aquí, como estamos dentro de la clase, no es necesario ponerle ningún objeto al método. Si se lo quisiéramos poner, sería dis. Dis lado 1, dis lado 2, más lado 2, más lado 3. Ya tenemos el cálculo del perímetro. Ahora el área. ¿Cómo se calcula el área si conozco los 3 lados? ¿No? Base por altura, porque tenemos, la base es un lado, pero la altura, ¿dónde quedó? ¿Cómo se calcula? El área de un triángulo si conocemos los 3 lados. Con la fórmula de Herón. Entonces, por aquí tenemos la fórmula de Herón. Ahí está la fórmula de Herón. ¿Qué dice la fórmula de Herón? Vas a calcular el semiperímetro, o sea, el perímetro entre 2, y luego vas a aplicar esta formulita. Es la manera en que podemos obtener el área de un triángulo si conocemos los 3 lados. Y acá ya los conocemos porque los tenemos en métodos. Entonces sería, vamos a poner eso por ahí. Es una fórmula de Herón. Entonces vamos a codificar aquí nuestro método área. Área. Para el área vamos a calcular primero la S. La S no es un atributo del triángulo, no lo voy a poner como atributo. La S es un cálculo que requiere la fórmula de Herón. Entonces vamos a declararla aquí de manera local. La S dice que es la suma de los 3 lados entre 2, que viene siendo el perímetro, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el perímetro. Perímetro entre 2. Esa es la S. Y pues ya vamos a regresar esa expresión. Sería return. Dice raíz cuadrada mat.sqrt
¿De quién? De la S multiplicada por ¿cuánto? Por S menos A, que en este caso es uno de los lados. Pues es el lado 1, pero el lado 1 es un método, no es una variable. Esto lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por la S menos el lado 2, que también es un método, por la S menos el lado 3. Ahorita le voy a abrir más el... ¿Así quedó? Ahí está. Ya tenemos nuestra clase triángulo con atributos de puntos en el plano cartesiano y calculando su área, su perímetro, los lados del triángulo. Muy bien. Ahora, no olvidemos qué es lo que nos pidieron. El área y el perímetro de un cuadrilátero, no de un triángulo. Y bueno, regresándonos aquí al análisis, dijimos, bueno, es que el triángulo lo creamos porque si yo divido el cuadrilátero en dos triángulos, el superior y el inferior, y calculo su área, sumo las dos áreas y me da el área del cuadrilátero. Bueno, entonces, vamos a calcular estos lados. Le voy a llamar a le voy a llamar lado 1, a le voy a llamar lado 2, y luego va a ser el lado 3, y va a ser el lado 4, ¿sí? Y este lado que es imaginario, este punteado, le voy a llamar lado 5. Ese es imaginario totalmente, no forma parte del cuadrilátero. Bueno, ya tenemos eso. Vamos a crear esos objetos, ¿sí? A ver, lo dejamos así, que se vean todos, ¿no? Ahí se ve todo, sí, ¿verdad? Bueno, entonces me voy a la aplicación. ¿Sí se alcanzan a ver ahí? Bueno, entonces vamos a crear primero los puntos. Necesitamos crear primero los puntos. Vamos a decir, punto A es igual a new punto. ¿Y qué parámetros le voy a pasar? El 3 y el 5. ¿Qué ya? Ustedes son de otro grupo. 3 y 5. Luego, vamos a crear el punto B. Lo podemos crear aquí mismo, Así como las variables que ponemos doble, A, B, C, D. Podemos poner aquí new punto B igual a new punto. ¿Qué es B? 6 menos 2. 6 menos 2. Luego le voy a seguir acá abajo, Va a decir C es igual a new punto y C va a ser menos 7 menos 2. Y D es igual a new punto que va a ser menos 5, 5. Caray, ahí me volé con los menos. ¿Se queda? ¿Qué me está diciendo aquí? Sí, que me falta una cosa. Gracias. Ahí tenemos ya los 4 puntos creados. Vamos a calcular los lados, ¿no? Pues el lado 1 va a ser la distancia entre A y D, el lado 2 va a ser entre A y B. Ok, vamos a calcular las distancias, o los lados. Doble. Lado 1 va a ser la distancia entre A y D. Ahí ya me adivinó. Y luego,
lado 2. El lado 2 va a ser la distancia entre A y B. A punto, distancia con B. Y luego, lado 3 es igual. La distancia, este es el lado 3, es la distancia entre B y C. B punto, distancia con C. Y lado 4 sería la distancia entre C y D. C punto, distancia con D. Con esos 4 lados ya puedo calcular el perímetro del cuadrilátero, ¿no? El perímetro pues es la suma de los 4 lados. ¿El quinto no lo vamos a poner? Sí, ahorita el quinto, ¿para qué lo vamos a necesitar? Para crear los dos triángulos. Pues sí, pero los triángulos los vamos a formar con puntos, ¿no? Ahorita checamos si es necesario realmente calcular el lado 5. Ahí yo lo dibujé para que se viera que divide en 2 triángulos. Pero realmente lo necesitamos para... El lado 5 va a ser uno de los lados del triángulo de arriba y coincide con un lado del triángulo de abajo. Vamos a darle salida a eso. A ver, voy a calcular el perímetro, ¿eh? Ahora sí es el perímetro de lo que me están pidiendo el enunciado, que es el cuadrilátero. Perímetro. Es igual a ¿qué? Lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4. Bueno, le voy a dar salida a los 4 lados y al perímetro, ¿sí? Entonces, system. Lado 1. Así. Para ir comprobando los cálculos que hicimos acá a mano. Le voy a dar salida a los otros lados. Teoría 2, 3 y 4. ¿Ah? Y bueno, vamos a darle salida al perímetro. El perímetro, la variable se llama perímetro. Y voy a ver acá los resultados, ¿no? Dice que el perímetro debe ser 73.5. Ah, no, 35.44, el perímetro. 37.02, a ver, algo tenemos mal, o en los cálculos a mano, o acá. A ver, sería el lado 1, vamos a ver cuánto vale el lado 1. El lado 1 dice que vale 8. No, pues está muy diferente. A ver, el lado 1 fue la distancia entre A y D. A es 3,5, B es, B es 6 menos 2, ¿sí está bien? El C, no, si es menos 7 menos 2, ¿no? Ah, el D, es menos 5,5, ¿verdad? Por eso como que no sale. A ver, ahí lo tengo mal. Ahí está, 35.89. Acá, ¿cuánto nos salió? 35.44. Bueno, ahí tal vez por los decimales, ¿no? Miren, el lado 1 sí sale 8, el lado 2 sale 7.61, pero es que tenía mal el punto D, tenía mal una coordenada, tenía un signo de más, tenía el signo menos de más. A ver, lado 3 es 13, si está bien, o bueno, tal vez no vayan en el mismo orden, pero uno vale 7.28, otro vale 13, otro vale 7.61, y esta es la suma, 35.89. Y lo más interesante viene en el área, ¿no? Porque el área
¿Cómo vamos a calcular el área del cuadrilátero? Ah, pues vamos a hacer dos triángulos. Vamos a hacer dos triángulos, ¿sí? Triángulo. Vamos a ponerle el superior. El triángulo superior es un nuevo triángulo. ¿Cuáles son los puntos que forman ese triángulo? Dijimos DAB, ¿no? El D, el A y el B. Es el triángulo de arriba. Entonces le paso, el constructor parametrizado me pide 3 puntos. Yo le paso el D, el A y el B. Le estoy pasando 3 puntos. Y el triángulo inferior, perdón, pues son los puntos D, B y C. Entonces vamos a decir, triángulo inferior es igual a new triángulo. Y vamos a pasarle ahora el punto D, el punto B y el punto C. Triángulo. Es como triángulo, ¿va? Ya tenemos dos triángulos, pues, el superior y el inferior. ¿Qué vamos a hacer para obtener la suma del área del cuadrilátero? O sea, le vamos a decir doble área es igual y simplemente vamos a sumar el área del triángulo superior con el área, porque los dos son triángulos. Entonces le decimos del superior, calcula el área y del inferior también. Le voy a dar salida al área del inferior, del superior y al área del cuadrilátero. Entonces, vamos a decir, aquí voy a decir, system área superior, le voy a poner así, superior, más para saber cuánto vale, ¿no? Esa no la calculamos nosotros acá de esa manera, acá lo calculamos de otra forma. El resultado debe ser el mismo, más que, aquí sería superior punto área. Le quiero dar salida, ¿sí? Y lo mismo va a ser para el inferior. Inferior. Y vamos a darle, lo que nos interesa más es el área del cuadrilátero. Entonces aquí le vamos a decir área cuadrilátero. Va a ser la variable área. Aquí le voy a poner un brinco de línea para que no quede tan pegado con lo anterior. Y el resultado del área, ay, no sé por qué se movió. Acá lo tenemos, 73.5 dice. Es el mismo cuadrilátero, por lo tanto el resultado debe ser muy parecido. 73.499, el área del... Acá lo sacamos de una manera muy diferente. Dividimos nuestro cuadrilátero en un rectángulo y dos triángulos rectángulos. Y con eso sacamos, pero pues acá nos dio lo mismo, ¿verdad? Ahora, bueno, no sé si hasta ahí tienen preguntas. ¿Qué más podemos obtener del triángulo? Ya tenemos los lados, el área, el perímetro, los ángulos. ¿Cómo podemos obtener los ángulos de un triángulo?
con función trigonométrica, nada más que, a ver, ¿qué función trigonométrica? Sí, puede ser, pero es que no es triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas resultan o se originan de un triángulo rectángulo. Este es un triángulo cualquiera. Entonces, bueno, ahí, si investigamos un poquito, resulta que hay dos leyes que rigen también a los triángulos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Leyes de qué? ¿O las han visto por ahí en algún lado? Ley de senos y ley de senos y ley de cosenos. ¿No? ¿Esas nunca las han visto? Sí, por ahí, en el baúl de los recuerdos, por ahí debe andar. Bueno, la ley de los senos dice que un lado entre el seno de su ángulo opuesto es igual que otro lado entre el seno de su ángulo opuesto. Ese no nos sirve mucho porque hay que despejar un ángulo y en la ley de senos, si tomamos una pareja, ahí hay dos incógnitas de los ángulos. Pero la ley de cosenos sí nos puede servir. Entonces, por aquí traigo la ley de cosenos. A ver. Aquí está la ley de cosenos, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de los cosenos? La voy a poner por acá. Ahí, para ahorita que estemos codificando, ver la ley de cosenos. Dice la ley de cosenos. Es una extensión del teorema de Pitágoras realmente. ¿Sí? Porque la ley de cosenos me dice que un lado al cuadrado, empezando por A, pero aplica para los tres, es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman. O sea, por ejemplo, aquí el lado A hace referencia al ángulo alfa porque es el que está opuesto a él. Y el ángulo alfa está formado por los otros dos lados. ¿Sí? Entonces, si nosotros, ¿por qué digo que es una extensión del teorema de Pitágoras? Porque si nosotros queremos calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, aquí lo podemos ver, este es un triángulo rectángulo, la hipotenusa, pues los lados son los catetos, los otros dos lados son los catetos, y esos dos catetos forman un ángulo de 90 grados. Y si calculamos aquí cuánto vale el coseno de 90 grados, ¿alguien se acuerda? El coseno de 90 grados vale 0. El seno de 90 grados vale 1. El seno va del 0 al 1 y el coseno va del 1 al 0. Entonces, si el coseno de 90 grados es 0, esto se vuelve 0 y se queda como el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a aplicar esta ley, pero despejando lo que nos interesa es el ángulo. Entonces hay que despejar aquí el coseno y luego ya con el arco coseno sacamos el ángulo. ¿Cómo quedaría aquí despejado el coseno? Lo ponemos mejor acá. A ver, sería coseno de un ángulo, lo voy a poner X, ¿sí? Porque aquí no sé si se debe poder dibujar el alfa, pero no sé si, a ver, si lo ponemos así, será. Ahí está el coseno de alfa, ¿verdad? Coseno de alfa es igual, bueno, ese alfa está un poquito gordita, pero sí, como que sí parece alfa. Es igual, lo voy a despejar de aquí. ¿Cómo sería? Pues esta a cuadrada, quedaría así, ¿no? A cuadrada menos, ¿qué le voy a restar? B cuadrada, bueno, B cuadrada menos C cuadrada, ¿verdad? Sí, también va así. Y luego, eso entre cuánto todo eso lo voy a dividir entre cuánto. Lo voy a dividir entre menos 2 veces B por C, ¿no? ¿Así quedaría? A ver, vamos a ver si así queda. Coseno de alfa es igual a cuadrada, pues quedó de este lado, le restamos la B cuadrada y luego la C cuadrada, y me quedó el coseno con la multiplicación de menos 2BC. Entonces lo dividimos entre eso, ¿no? Donde
nada más aquí hay que interpretar para nosotros qué quieren decir. En lugar de A, B, C, ¿qué van a hacer? Lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces aquí el coseno del primer ángulo va a ser el lado 1 al cuadrado menos el lado 2 al cuadrado menos el lado 3 al cuadrado entre menos 2 veces el lado 2 por el lado 3. Y luego se van a ir alternando. A ver, entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a ponerlo así. Para tener el acordeón aquí, ¿no? A la mano. A ver, ahí queda. Dice, vamos a agregar un método a nuestra clase de triángulo. Esto ya no es parte de lo que nos pidió. El problema ya lo resolvimos, ¿sí? Claro, sería bueno hacer una aplicación visual y eso, pero pues nos tardaríamos y luego menos terminamos. Entonces vamos a la clase punto y vamos a agregar un método que va a regresar un valor doble que se va a llamar alfa. Alfa, ¿cómo es en griego, no? Alfa, ese es nuestro primer ángulo. Digamos que es el ángulo que está opuesto al lado 1. Entonces, simplemente vamos a aplicar esta formulita. A ver, déjenme, tal vez si la hago más pequeña. A ver, un poquito más pequeña para que se alcance a ver. Ahí está, dice return y luego va a ser, ya voy a poner de una vez la expresión. Acuérdense que estamos calculando el ángulo opuesto al lado 1. Entonces el lado 1 va a fungir como A aquí. Sería mat.pow del lado 1, 2, que es al cuadrado, ¿ah? Menos, yo creo que lo voy a poner hacia abajo. ¿Qué le voy a restar ahora? Mat.pow, el otro lado, lado 2 al cuadrado, menos mat.pow, el otro lado, lado 3 al cuadrado. Vamos hasta aquí. Y voy a cerrar el paréntesis que se abrió acá, ¿no? Es que aquí me sobra un paréntesis. Así. O sea, este paréntesis que se cierra aquí es el que se abrió acá. Y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Menos 2 que multiplica ¿a cuáles lados? A los opuestos al primero. O sea, lado 2 y lado 3. Lado 2 por lado 3. ¿Se quedaría? Estamos tomando como referencia el primer lado. Digamos que es el que manda, porque vamos a calcular su ángulo opuesto. Entonces, el lado 1 es el que va a estar primero y a ese se le van a restar los cuadrados de los otros dos lados. Y se va a dividir entre la multiplicación de esos dos lados, de esos otros dos lados. Sí, más o menos debemos entender esto porque lo vamos a copiar para alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tomar para calcular el ángulo beta, que sería el opuesto al lado 2. Es más, hasta le podemos poner aquí opuesto al lado 1. Este va a ser el opuesto al lado 2. Bueno, entonces ahora el que va a mandar es el lado 2. Al lado 2 se le van a restar los cuadrados del lado 1 y el lado 3. Y se va a dividir entre dos veces el lado 1 y el lado 3. Así está bien. Sí, ahora el que está mandando es el lado 2. A ese se le va a restar. Y luego vamos a calcular ¿cómo se llama el tercer alfa, beta y gamma? Gamma, no me acuerdo si gamma va con doble M, creo que sí. Vamos a decir que sea ese. Y entonces aquí el que va a mandar es el lado 3.
Al lado 3 se le van a restar el lado 1 y el lado 2. Y se van a dividir entre el lado 2, no, perdón, el lado 1 y el lado 2. Bueno, espero no haberme equivocado. Vamos a tomar cualquiera de los dos triángulos, digamos el superior, y vamos a calcular sus tres ángulos. ¿Cuánto nos debe dar la suma de los tres ángulos? Eso va a ser una forma de comprobar, ¿no? Aparte de que, pues, el dibujo del cuadrilátero más o menos está a escala, más o menos, porque estamos usando como unidad de medida los cuadritos. Entonces, los ángulos que calculemos sí deben ser parecidos, o deben ser razonables con nuestra gráfica. Ok, entonces ya tenemos nuestros, este sería el opuesto al lado 3, ¿sí? Muy bien, entonces me voy acá a la aplicación y le voy a decir, voy a tomar el triángulo superior, ¿sí? System out. Le voy a poner aquí alfa. Y le voy a decir superior punto alfa. Me va a regresar y luego voy a hacer lo mismo con los otros dos, el beta y el gamma. Y entonces aquí va a ser beta y acá va a ser gamma. Bueno, aquí no sé si vaya con doble M, no me acuerdo. Y vamos a poner aquí un brinco de línea para. Y debe ser más o menos, nos debe dar con esto. Falta convertirlo a grados. Y entonces, ¿qué nos va a salir? Va a salir el valor de... ¿Pero en qué? En radianes. Vamos a probar. Ahí está. Definitivamente esa suma no me va a dar 180 grados. Si es, digo, a reserva de que tengamos o yo tenga algún error ahí en los cálculos, pero precisamente es por lo que tú dices. ¿Cuál ejemplo estamos usando? El superior. ¿Cuánto te salió? 1.1, 1.0 y 0.8. Están mejor esos resultados. A ver, deja ver si tengo algún error yo por acá. No me gusta este signo negativo. A ver, triángulo, ¿verdad? A ver, chequen si no tengo por aquí un error. Aquí es lado 1, le resto 2 y 3. Ustedes dicen el despeje, pero pusiste la misma fórmula, ¿no? O sea, despejada. Lado 2 y lado 3. Luego aquí sería el lado 2, le resto los cuadrados del lado 1 y lado 3 y lo divido entre lado 1 y lado 3. Y luego ¿No será problema del paréntesis? A ver, ¿dónde tengo? El paréntesis A ver, aquí abro este paréntesis y lo cierro acá. ¿Sí, no? sí, ya. Lado 3, lado 1, lado 2. Menos 2 por lado 1 y lado 2. A ver, ¿dónde tengo el problema? Sí, porque no me gustan esos, un valor negativo. Es más, ¿a quién más le salió como a ti? ¿O como a mí? A ver, voy a ejecutarlo. Me salió .82, .84 y menos .39. ¿Le salió eso? Sí. Nada más a ti te salió bien. A ver, vamos a hacer una prueba. Suma por favor esos tres ángulos que te dan. Sí, súmalo los tres y en una variable. Es más, yo lo voy a hacer aquí. Le voy a decir, doble, suma. Y luego le voy a decir, superior, punto, alfa, más superior,
punto beta más superior punto gamma. ¿Sí? Y vamos a poner aquí la suma. Sí, pero quiero ver cuánto da la suma. A ver, entonces sería suma. Es que se me hace que a ti sí te va a salir. Ahora, en realidad, los ángulos a nivel de ingeniería normalmente se usan en radianes, ¿eh? Pero bueno, sí, tienes razón, pues sería bueno sacarlo con grados, ¿no? Aquí la suma, pues no me va a dar lo que yo espero, porque están mal estos ángulos. 3.08. A ver, entonces vamos a checar, no sé si tenga yo mal. A ver, ¿cuánto creen que me debe dar la suma? Así aunque me salen en grados, ¿eh? Digo, que me salen en radianes. ¿Cuánto me debe dar la suma? Ahorita algo tengo mal y no lo he detectado, pero la suma me debe dar pi. Porque pi es igual que 180 grados. Pi radianes es igual a 180 grados. Nada más que ahorita no encuentro el error. Aquí la suma debería dar 3.141592.7. Dejen ver si en el despeje no está mal. Bueno, que ya no hay tiempo, ¿eh? A ver, vamos a checar rápidamente. El despeje está bien. A cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada dividido entre menos 2bc. Como dice, no le encuentro errores a la lógica. A ver, entonces acá. Ya me dejó pensando esto. Triángulo. Lado 1 al cuadrado menos, a ver si lo pongo todo así para apreciarlo un poquito diferente. No, pues ya repetiste el error. No, sí debe haber error, es que debe dar pi, a fuerza debe dar pi. A ver, aquí. A ver, matpou lado 1 al cuadrado, menos matpou lado 2 al cuadrado, menos matpou lado 3 al cuadrado. Todo dividido entre la multiplicación del lado 2 y lado 3. Bueno, ahorita ya no va a haber chance de revisar el error. Ahí si ustedes lo detectan, mañana me dicen. Pero debe dar pi, y tiene razón, nos faltaría cambiarlo a grados para que nos diera, eso lo vemos mañana, ¿no?